Federico, como... Bueno, los estaba escuchando un poco en el derrotero de ese primer bloque eh, y pensaba algunas cosas que ustedes decían en relación con la psicología, por ejemplo, y la popularización de la psicología, que también hablábamos un ratito antes. Sí, sí. Y, por ejemplo, mencionaban a Rolón, ¿no? que ha tenido, junto con otros también, un lugar importante en la, digamos, popularización de la psicología o del psicoanálisis, Sí. que Sí, es lo sí. que en Es ese como... caso Rolón pretende enrolarse, Ujú. enrolonarse dentro Sí, sí. del psicoanálisis. Que me parece, Eh, perdona, que lo hizo Bucay primeramente con el tema de los cuentitos que hacía, que después, bueno, sí, tuvo su historia, sí. pero... De a poco, con el tema de los medios Sí. y la exposición mediática bueno, de ciertas ideas de la psicología, del psicoanálisis, bueno, se va instalando en la sociedad, digamos, ideas o términos o conceptos propios de la psicología. En este caso, a través de Rolón, propio Ujú. del psicoanálisis. Lo quería situar puntualmente porque el psicoanálisis, digamos, no es exactamente lo mismo que la psicología, ¿no? Ajá. Implica como cierta orientación precisa. Ujú. Que bueno, que puede tener un efecto positivo, podríamos pensar, esa divulgación, en tanto, bueno, la gente se entera de que existe cierta profesión, cierto espacio al que se puede recurrir. Ujú. Nosotros en ciertas sociedades conservadoras, a lo mejor como puede ser la nuestra, Sí. en un tiempo no muy atrás, ir al psicólogo estaba como muy asociado Sí, a sí. algo tabú. Tal cual. Sí, está- Eh, pero también hay cierto riesgo de una banalización, de una vulgarización de las disciplinas en esta transmisión así mediática, Claro. ¿no? Eh, Sí, que bueno, termina siendo como un gran negocio, digamos, el hecho de mediatizar una sesión, capaz, en lugar de decir, bueno, no, esto es un tema profesional, quizás lo vean un claro, poquitito así. sí, sí. Claro. Donde por ahí la verdadera dimensión de lo que significa, digamos, una terapia o un psicoanálisis es algo que alguien solo puede captar en una experiencia en el consultorio, Claro. ¿no es cierto? Sí, sí, como todo, perdona, que termina siendo público y deja de ser privado, viste que ya todos, yo también estoy un poco en contra de eso. Exacto. Estoy de acuerdo del tema de los libros y de Ujú, bajar en cierta forma era como el lenguaje, es decir, la gente podía entender ujú. qué pasaba psicológicamente, qué nos pasa emocionalmente sin ser psicólogo. Me parece que eso estuvo bueno. Ujú. Que uno entiende lo que el rollo propio, como decimos nosotros. Uno se empieza a entender y está bueno también que uno se empiece a repreguntar. Claro, sí, Eso sí, me parece sí. que es bueno. Cosa que, claro, que alguien solo, digamos, podría hacer con toda su eficiencia en un espacio privado que sería Claro. en el Tal cual. consultorio. Sí, sí. Capaz que, Privado en el sentido de que es dentro de cuatro paredes, ¿no es capaz que cierto? lo bueno, el límite estaría en decir, bueno, que la televisión o la mediatización haga que vos te den ganas de preguntarte y de analizarte un poquitito. Algo así. Claro. Sí, Eh, sí. bueno, quería comentar eso por un lado. Por otro lado, ustedes hablaban de algo que podríamos resumir señalando que estaban hablando de los límites y Ujú. los excesos, ¿no? Situando algo del funcionamiento social Ujú. y algo del funcionamiento de los adolescentes y la noche. Esto de los límites no deja de tener relación con lo que decíamos recién, ¿no? En tanto marcar cierto límite donde algo, digamos, funciona en un ámbito privado y donde algo puede funcionar en un ámbito de lo público. Ujú. Ahora, específicamente respecto a lo que planteaban de la sociedad y de los adolescentes, por ahí cabría deslindar un poco algo de lo que es el funcionamiento social y la legalidad que implica el funcionamiento social para que sea tal, ¿no? Ujú. Que exista cierto pacto social que nos permita funcionar como ciudadanos. Y por otro lado, la particularidad del límite y en el funcionamiento adolescente, ¿no? Donde la cuestión del exceso, ¿no? O la Ya, transgresión, transgresión, sí. podríamos ir ya ubicando que es algo propio de ese tiempo llamado adolescencia. Ujú. También es interesante que si profundizamos esa línea digamos, de la ausencia de legalidad o de límites en lo social, Sí. podríamos pensar o articular desde el punto de vista de los adultos, ¿no? qué mundo
se les está transmitiendo, o le estamos transmitiendo a los adolescentes. Ya que una primera cosa que podríamos ubicar es que la adolescencia se caracteriza por estar ahí en un entre la infancia y la adultez, pero entonces para que haya ese pasaje que constituiría la adolescencia entre la infancia y la adultez, así como está el punto de partida, que sería la infancia, tiene que estar el punto de llegada, que sería la adultez. Claro, exactamente. Sí. Entonces, en términos de adultos, ¿qué tipo de sociedad, de funcionamiento social, de funcionamiento adulto le transmitimos a los adolescentes? ¿No? Para que ellos en su proceso puedan arribar a algo que se llame adultez. Ajá, sí. La otra vez le habíamos preguntado ¿cómo se llamaba la psicóloga? Analía Negrosa. ¿En qué momento, si era posible trazar, yo siempre se lo pregunto a todo el mundo, para algún límite, ¿dónde está el límite del traspaso de la adolescencia a la adultez? Claro. Bueno, seguimos hablando de los límites, como ven, en el sentido de tratar de demarcar una temporalidad para la adolescencia. Y sin duda ese límite es más difícil de precisar, quizás en nuestra contemporaneidad se hace aún más difícil, mucho más difícil que el límite de inicio, que es mucho más fácil ubicarlo en relación a ciertas vicisitudes del cuerpo. Ahí más visible, donde hay ciertas transformaciones que tienen que ver con el desarrollo hormonal. El estirón, como se dice, ¿viste? Los chicos pegaron el estirón. El acné, cositas que sí. Aparecen transformaciones en el cuerpo que son muy disruptivas para la vivencia de marcas fuertísimas, digamos. Eso es más fácil de ubicar, entonces, en torno, pongamos, a los 10 años, más, menos. Claro. Que justamente ese punto de la finalización, porque el punto de la finalización de la adolescencia tiene que ver con ubicar claramente a dónde es que se pasa, qué implica ser adulto. Y qué implica ser adulto implica no solo determinaciones físicas, orgánicas, como podríamos situar entre la infancia y la pubertad, sino que implica, digamos, una serie de conceptos psicológicos y sociales que hay que ubicar para... En el conjunto de factores biológicos, psicológicos y sociales, decir, bueno, alguien está dejando de ser adolescente y transformándose en adulto. Tiene que ver para el común de la gente. Lo que se escucha, digamos, mucho hoy en día es esto de una adolescencia que se estira, se estira, ¿no? Yo lo asocio también, vos me corregirás, pero lo asocio también con el tema de, no sé por qué, de la independencia económica, como que ese es un factor muy fuerte para pasar de un lado al otro. Lo hemos hablado, sí, con una amiga. Sí. Bueno, sí, es un factor importante, pero habría que ver si es el más importante o si, digamos, ser adulto por ahí involucra otros factores de índole, podríamos decir, psíquica, que hacen a cierta idea de independencia, podemos pensar así, que a lo mejor pueden ser prioritarios y pueden estar enganchados con la idea de la independencia económica, aunque es cierto, digamos, que ciertas sociedades pueden favorecer más o menos la posibilidad de que alguien se incluya en el mercado de producción, ¿no? Del trabajo. ¿Hay alguna característica básica, digamos, del adulto? Uno dice, bueno, una persona es adulta cuando, ¿qué? Psíquicamente, que tiene independencia, tiene planificado su futuro. Te pregunto si existen o no. Claro. Bueno, una idea que se me ocurre, digamos, tiene que ver con la responsabilidad, ¿no? Con la posibilidad de responder por los propios actos. Ya tengo la capacidad de trabajar y responder, por ejemplo. Sí, hacerse responsable de lo propio. Eso sería, digamos, una marca de la adultez. Tener ubicada, digamos, cierto lugar en el que uno se identifica. Claro. ¿No? Sería como más o menos tener una respuesta a quién es, uno, a qué quiere. Sí, cuando uno ya tiene su forma propia. Ustedes verán que estas no son cosas fáciles, ¿no? Y que incluso, digamos, pueden llevar todo un tiempo, todo un proceso de elaboración. Por otro lado, la sociedad civil, más allá de lo que le pase psicológicamente a alguien, marca ciertos hitos
Por ejemplo, se puede votar a partir de tal Claro. edad, Sí, sí. se puede ir a la cárcel a partir de tal edad, ¿no? Sí, sí. Es un tema también candente, es el de, Claro. De la edad. imputabilidad. Sí. ¿Qué más? Se puede uno casar a partir de tal edad, y si Sí, no sí. tiene la autorización de los Pagan los padres. 18. Y una serie claro, de 18 ítems que, bueno, que hacen en su conjunto con todo lo demás a ir sancionando que hay un momento en el que hay que dejar atrás cierta irresponsabilidad. Claro, siendo digamos. comportamiento, sí, sí, de estar relajado, demasiado relajado no pasa nada, no, llega un momento que empieza a pasar. Ujú. Eso sería quizás. Mm. Sí, así que bueno, bien, nos ha aclarado muy bien. Qué interesante que es Federico. hablar. Ahora entiendo por qué le va también a Rolón, ¿no? Porque es Ay, muy a mí me interesante. encanta todo, sí. Yo no te Me veo gusta muy, mucho. muy pro Rolón igual. No, Pero no, sí, me cae simpático Rolón, pero Claro, no, señalo ese aspecto de la... Claro, Sí, de la sí, está muy bien que lo comercialización, claro, sí. Porque- sí, no sé si comercialización, pero sí como banalización de algo, ¿no? porque, por ejemplo, hay un libro, volviendo a eso, hay un libro que él saca, que creo que son más, pero un libro de 8 casos puntuales, ¿lo leíste? No me acuerdo algo de Iván. historias de diván. Ah, Que sí, historias de sí, Iván. sí. Son 8 historias que son impresionantes, espeluznantes, todas atrapantes, Eh, pero obviamente ha contado con la autorización de la Claro, persona en cuestión. Claro. seguro. Pero es un poco No, publicar una cosa que no en la Sí, psicología no una está. privacidad, sí, no era lo común, me parece, en casos bien específicos. Claro, sí, algo de los casos. Bueno, en tanto, digamos, cuente con la autorización de los pacientes. No pasa nada. Sí, a veces no hay modifican problema, el ¿no? nombre, normalmente calculo que lo cambiarán. Pero es cierto que puede dar la sensación o de estimular cierta curiosidad, Sí, de sí. meterse como Exacto, en una un vida morbo ahí. de alguien, en los padecimientos de alguien, sí. Más allá de la, digamos, de que sirva para transmitir cómo opera el psicoanálisis, si es que eso que él hace es psicoanálisis, digo, Claro. no digo que no lo sea, Sí, sí, digo, pero Sí, sí, sí. Yo siempre tuve idea de escribir un libro. Vamos a ver si algún día me animo a hacer. Ajá. La idea del libro para mí así era. con entrevistas también No, va a ser con un psicólogo. O sea, Ah. era hacer como si fuera mi sesión propia Ajá. y un psicólogo que explique por qué yo funciono así, por qué, suponete, las primeras sesiones que empecé a ir. Por qué llegué con cierto nivel de angustia, que era lo que me provocaba, que hagan como una mirada psicológicamente qué me pasaba. Y yo hago mi mirada de como paciente, qué era lo que yo sentía. pero sería una biografía contada de otra manera. Claro, Mirá qué así interesante. como un análisis de... Sí, yo había propuesto a L'Oreal, lo puedo decir. Total, la cosa estaba desbordado de trabajo, justo se había operado, no sé, había tenido glaucoma L'Oreal en ese momento. Y después, bueno, yo tuve con muchas cosas, no pude arrancar. Pero a mí lo que me gustaría es que la gente lo lea y se quede, viste cuando vos estás leyendo, si estás leyendo en una cama, que de golpe lees una frase que te impacta y te lo apoyás en el pecho y decís, qué bárbaro, pero no porque para que me admiren a mí. Mm. Porque yo habría hecho lo mismo o yo no habría hecho eso ni loco, como para que uno se compare, pero para ver como una forma de medirse uno mismo qué haría y qué no. Ujú. Pero no como, ya te digo, como una competencia, sino es si cada uno cómo entiende por qué uno ante la misma situación funciona de una forma y hay otro distinta, que tiene que ver con toda la educación, con el pasado, con la formación, con un montón de cosas. Sí, esto que decís me hace pensar en algo que a lo mejor lo podemos vincular con la cuestión de la adolescencia, quizás como con cualquier otra etapa, donde se trata de cómo cada uno le encuentra, digamos, la vuelta a la vicisitud ante la cual esté, Ujú. ¿no? Y donde los otros pueden tener un rol importante en el sentido de acompañar. Pensemos, por ejemplo, rol en el sentido de acompañar, Sí. los padres, Sí, sí, aquel sí. que está con su vicisitud, el adolescente. Pero que por más que esté este acompañamiento, digamos, hay algo que es de la absoluta incumbencia singular Claro, de cada uno. de esa persona, de esa subjetividad. Y esa es la manera de producir un acto Claro, en el cual alguien entonces, diríamos, se va constituyendo Claro. como sujeto. sí, sí, sí. La reacción, digamos, de alguna forma, ¿no? Ante una situación hace que uno se va formando, digamos, una cosa así. Por ejemplo, para introducir un poco el tema que estaba anunciado, Que que habíamos dijimos de la charlado, que era la sexualidad. cuestión de la sexualidad, Así ¿no es es. cierto? La sexualidad. Ahí estamos ante una de estas situaciones donde alguien
por más información que haya, por más Ujú. que hable con los padres, que hable con los amigos, con quien sea, la sexualidad implica algo de un encuentro en el que uno está de alguna manera solo y tiene que vérselas con algo enigmático que no sabe Exactamente. cómo es, y hay que atravesarlo. ¿Sí? Y en ese atravesamiento, esa misma persona se va constituyendo en relación a su sexualidad, digamos, a su posicionamiento sexual, hacia la manera de obtener satisfacción. Ujú. Entonces, bueno, esto es importante como para ir deslindando un poco el campo entre lo que serían los adolescentes Claro. y los padres, por ejemplo. Donde justamente algo de este tiempo adolescente consiste en correrse un poco de los padres, ¿no? El adolescente, de alguna manera, en tanto los padres estén instalados en un lugar de cierta autoridad, es decir, que hayan de alguna manera respondido a su función, que es Ujú. establecer ahí, establecer algo de la regla, podríamos Sí. pensar. Bueno, pues entonces el adolescente luego tratará de correrse de los imperativos de los Claro. padres, Sí, de hacer una experiencia donde justamente los padres no puedan inmiscuir sus narices. Claro. Eso no quita que entonces los padres deban dar media vuelta y mirar Sí, no para mirar otro más, lado, ¿no? exactamente, ¿no? Pero es para señalar algo de dos campos que, en la medida en que ese niño va creciendo, bueno, son dos campos que no se superponen, digamos, el del niño adolescente y los padres. Y no lo superpone tampoco ningún saber, ni el saber de la medicina, ni el saber de la psicología. Sí, tampoco. ¿Sí? Hay algo de la experiencia, como les decía hace un ratito, de cada uno. Ujú. Donde cada uno, quizás sí acompañado por pares, por padres, por los docentes, pero cada uno tendrá que ir tejiendo, elaborando Claro. su posición frente a las cuestiones que le presenta la vida. Particularmente la sexualidad, decimos, porque es con lo que se ve confrontado el adolescente, en el momento en el que ese cuerpo cambia Claro, está dramáticamente, solo completamente, claro. y allí tiene que dar una respuesta que es de índole psíquica. ¿Sí? Hay Sí. que elaborar y procesar lo que significa ser un ser sexuado. Claro. Sí. Bueno, Esto, ¿qué tema da para...? pongo un punto, porque si no, como Sí. que Nada, está hablo bien. en continuado. Este tema da para muchísimo porque con esto se van abriendo van apareciendo otros disparadores, como se dice. El tema del cuerpo, después vamos a hablar del cuerpo, de los medios,